¿Qué tal amigos de YouTube? Guillot diseña para ustedes hoy con un nuevo video tutorial en donde juntos vamos a estar creando este diseño publicitario que estás viendo en pantalla, siguiendo pasos sumamente simples utilizando Adobe Photoshop. Así que espero que este video te guste y recuerda apoyarlo con un gran like, también suscribiéndote a este canal para mayor contenido, y si quieres disfrutar de más contenido simplemente únete al área de membresías. Pulsando el botón unirse encontrarás los 3 niveles de membresía con la información y con los costos de cada uno de esos niveles. Así que nada, vamos directamente al programa. Yo estoy acá en la versión CC 2026 de Photoshop y recuerda que en la descripción de este video te estoy dejando un enlace para que tú también puedas obtener tu licencia original del programa. Allí está toda la información, todo en la descripción de este video. Vamos a configurar un archivo nuevo con una anchura de 1920 píxeles por una altura de 1080 píxeles. La resolución la vamos a trabajar en 72 píxeles por pulgada. En la profundidad de color la vamos a trabajar en 8 bits. El color RGB y el perfil de color lo vamos a trabajar en estándar RGB. Haríamos clic en OK y ya tendríamos por acá entonces nuestra mesa de trabajo lista. Y antes de continuar con este tutorial, quiero recomendarte Envato, porque si quieres que tus diseños se vean muy profesionales, necesitas buenos recursos y ahí es donde Envato es clave. Tienes miles de plantillas, mockups, música, efectos y tipografías listas para usar que te van a permitir pasar de una idea simple a un diseño de alto nivel en muy poco tiempo. Además, desde hace un tiempo, cuentan con recursos impulsados por inteligencia artificial perfectos para generar conceptos, probar estilos y acelerar todo tu flujo creativo. Y con sus nuevos planes, eliges el que mejor se adapte a tu ritmo de trabajo sin pagar de más. Si quieres trabajar más rápido y con mejores resultados, dale un vistazo al link de Envato que vas a encontrar en la descripción de este video, y si realizas tu compra del plan anual vas a obtener un 50% de descuento en el plan Core de Envato. Asegúrate de darle un gran vistazo. Ya estamos por acá de vuelta en el programa. Una vez que hemos descargado todos los recursos de Envato, vamos a comenzar a traerlos por acá. Fíjate, lo primero que voy a hacer será traerme la montaña que me va a servir acá de fondo. Vamos a colocarla más o menos por acá. Ahí lo voy a tener. Y a esta montaña lo primero que voy a hacer será eliminarle el cielo. Para esto voy a utilizar la selección que tengo por acá arriba, selección de cielo. Espero que el programa procese. Ahí lo tengo. Voy a crear una máscara de capa. Fíjate que ahora mismo seleccionó el cielo y se llevó todo el resto de elementos. Lo que vamos a hacer será invertir la capa y ya directamente vamos a tener nuestra montaña sin ningún cielo. Ahora vamos a traernos lo que vendría siendo el fondo o mejor dicho, el suelo acá, que vamos a dejarlo por este lado. Vamos a hacerlo un poco más grande. Por aquí lo vamos a tener. Vamos a colocarlo debajo de esta capa de la montaña y utilizando la herramienta pluma, teniendo seleccionada la capa de la montaña, voy a crear una pequeña selección del área que quiero mantener de la montaña y del área que quiero eliminar. Para esto es importante tener esta parte de trazado, esta opción de trazado seleccionada, y voy a crear una selección que no tiene tampoco que ser tan precisa, porque después vamos a utilizar la herramienta de pincel para ir poco a poco refinando esta selección. Es simplemente para dejar claro dónde va a estar el suelo, y lo que voy a hacer será venir por fuera. Ahí lo tengo, creo una selección y acá utilizando un pincel que tenga 0% de dureza preferiblemente y que esté en 100% de opacidad y flujo, vamos a pintar sobre acá la capa de la montaña y vamos a eliminar esta parte acá de abajo, lo que vendría siendo este lago, para poder sustituirlo por este que es un lago congelado. Ahí lo tenemos, bien interesante. Podemos inclusive subir un poquito este lago si así lo veo necesario. Puedo dejarlo un poquito por acá, haciéndolo un poco más grande. Vamos a dejarlo por ahí
y me voy a asegurar de que en esta capa de hielo suelo, que es la que tiene este cielo, vamos a crear nuevamente una máscara de capa y utilizando el mismo pincel, solamente que más pequeño, al 100% de opacidad y flujo vamos a eliminar el cielo, que no nos interesa, esto está aquí. De esa forma lo vamos a tener, nos aseguramos de que aquí abajo no haya nada que se nos pierda. Ahí lo tengo. Y ahora me voy a traer la capa del cielo que sí nos va a servir para nuestra composición, que lo tengo acá, que se llama fondo sol. Y vamos a hacerla más grande. Vamos a hacerla aún más grande por acá, más o menos allí. Y lo que voy a hacer será presionar clic derecho. Vamos a voltear horizontalmente este cielo. Voy a bajarlo acá un poquito, solamente un poco, asegurándome de que coincida acá con esta parte. Y lo que voy a hacer ahora, vamos a subirlo un poco más, asegurándonos acá de hacerlo más grande, más o menos por allí. Perfecto. Ahí está perfecto. Lo que voy a hacer ahora será rotar el área de la montaña, porque si puedes ver en la montaña el cielo está por este lado, quiere decir que le está impactando desde este lado hacia acá. Entonces tenemos que invertir la capa de la montaña. Para esto hacemos clic en una de sus esquinas, clic derecho, volteamos horizontalmente y ya lo vamos a tener. Ya tenemos mejor organizada acá la iluminación. Y puedo subir un poquito más el fondo sol si así lo veo necesario. Y me voy a asegurar acá de bajarle la opacidad bastante acá para salvar algunas áreas de este fondo que están por aquí, que se eliminaron porque tenían un tono similar al del cielo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es ir pintando este borde acá de la montaña para poder salvar esos bits, esa información que me interesa mantener, que no quiero que se elimine. Vamos a dejarla por acá. Y ahí lo tendría. Igual era algo muy pequeño, no era demasiado. Déjame dejarlo por aquí. Pero era importante, te repito, que la mantengamos. Vamos a ir un momento a la capa de fondo sol y quiero marcar mucho más la saturación de colores que tiene esta imagen. Para esto creamos una nueva capa de tono saturación que solamente afecte a la capa de fondo sol, presionando Option en nuestro teclado y haciendo clic en la línea de la capa, y vamos a subirle acá la saturación. De esta manera la subimos un poco y ya de esa manera vamos a tener este efecto aplicado. Perfecto, ahí lo tendríamos. Vamos a ir un momento a la capa de hielo suelo, acá que tenemos por aquí. Y lo que quiero es subir mucho más esto, que no se vean tanto esas iluminaciones allí en el hielo, que no me interesa que se vean. Vamos a dejarlas por allí. Y lo que voy a hacer será deformar un poquito esta capa. Igual no va a importar demasiado porque esto igual está tapado acá. Perfecto, vamos a mover esto un poquito más hacia abajo. De hecho puedo presionar Command en mi teclado para realizar como una especie de distorsión en el suelo y que se vea mucho más hacia adelante. Y dejarlo más o menos allí. Vamos a abrirlo un poco más de este lado. Ahí estaría. Vamos a entrar a la máscara y vamos a pintar nuevamente al 100% en las áreas acá arriba del cielo, esta parte superior que no nos interesa que se vean. Ahí lo vamos a tener. Perfecto. Entonces ahora yo lo que voy a hacer será en la capa de la montaña, que como te comenté al principio, hicimos acá una selección. Vamos a bajar más la opacidad y el flujo y vamos a pintar en blanco para dejar ver partes de esta especie como de río que está originalmente acá en esta capa, ¿no? Que se ve aquí. Vamos dejando ver solamente un poco de este río acá. Esto es un río como que congelado, pero de alguna manera también está generando como si se estuviera derritiendo más hacia el borde. Entonces genera acá esta especie de reflejo en esta parte más cercana acá al borde. Ahí lo tenemos.
Hacemos zoom hacia atrás y puedo cambiar acá un poquito la opacidad y el flujo y bajarlo. Y puedo eliminar algunas áreas que no necesito que se vea. Por ahí lo tengo, entonces ahora lo que voy a hacer será traerme al protagonista de este fotomontaje, que viene siendo el producto, que es una lata de Coca-Cola que yo previamente he creado para este tutorial y que he recortado. Es una lata que está colocada como si estuviese clavada en el hielo, y lo que voy a hacer será colocarla por aquí. Vamos a dejarla de esa manera. Fíjate acá, yo quiero que esta lata esté sobre una parte más, digamos, más azul del suelo, ¿no? Que no se vea, digamos, tan fuerte esta parte blanca acá. Entonces, para esto lo que vamos a hacer será entrar en esta imagen haciendo 2 clics sobre ella. Luego hacemos 2 clics también sobre esta capa de fondo, y lo que voy a hacer será duplicar esta capa y vamos a hacer clic en una de sus esquinas, luego clic derecho y vamos a voltear horizontalmente. Y acá vamos a mover esto, vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a crear una máscara y vamos a invertir esta máscara. Y acá vamos a pintar, de hecho ahora mismo colócala al 100%, no te preocupes, luego lo vamos modificando. Y vamos a pintar en blanco en las áreas donde yo quiero que haya más área azul, ¿no? Te repito, no te preocupes que se vean otras áreas, porque eso lo vamos después a eliminar. Vamos pintando poco a poco y ahora sí podemos bajarle más la opacidad a un 47% aproximadamente. Y vamos pintando de esta manera. Igual esto es un río congelado, lo que quiere decir que tienes bastante movimiento a la hora de jugar con tu composición, porque no es un suelo regular, más bien es súper irregular. Entonces te va a ayudar eso, a crear tu composición. Vamos a dejarlo por allí y vamos a ver cómo se mira. Vamos a unificar esto presionando Command E o Command Shift E, y de esa manera creamos una sola capa, y salvamos presionando Command S o Control S para salvar. Entonces ahora vamos a traernos la lata y fíjate que se ve mucho mejor, se ve mucho más uniforme el suelo. Y ahora lo que voy a hacer será cuadrarlo a mi gusto. Ahí lo tengo, vamos a dejarlo más o menos por aquí. Perfecto. Y ahora, precisamente para lograr que se vea casi igual a este lado, lo que voy a hacer será duplicarlo. Voy a presionar clic derecho y lo voy a voltear horizontalmente. Ahí lo voy a tener y de esa manera se va a ver mucho mejor, se ve como más uniforme. Y en esta copia que tenemos arriba vamos a eliminar partes del lado izquierdo que tenemos acá, que no nos interesa, solo un poco. Y ya de esa manera, te repito, vamos a tener, digamos, un hielo mucho más interesante, mucho, digamos, más llamativo también para nuestra composición. Vamos a hacer un poco más pequeña esta lata. Y ahí lo voy a tener. Resalta mucho más la lata, se ve mucho más natural sobre este suelo que sobre el suelo que teníamos antes. Entonces ahora, ya que tenemos este paso realizado, vamos a proceder a crear una máscara de capas sobre la lata, y acá vamos a colocarle una opacidad de un 25% y un flujo de un 20% igualmente. Vamos a colocarle un 20%. Estamos trabajando con un pincel con 0% de dureza, recuerda, y lo que vamos a hacer será difuminar un poquito, solamente un poquito, no tiene que ser demasiado, los bordes de este recorte que yo previamente creé, que así mismo te estoy dejando este recurso en la descripción de este video. Así mismo como tú lo estás viendo, así lo vas a encontrar. Entonces vas a tener que hacer este mismo paso para que se vea mucho más natural este hielo o este montón de hielo acá sobre el suelo. Entonces vamos poco a poco, vamos dejando ver un poquito de este hielo. Acá difuminándolo ligeramente. Te repito, no abuses del porcentaje del pincel para que no te quede mal o no se vea muy forzado ahí
digamos, esa fusión entre ambas partes, ¿no? Ahí entonces lo tenemos. Muy bien, entonces ahora vamos a aplicar un Dodge and Burn sobre la lata, que ya como podemos ver, al ser ya una imagen que está con una iluminación, es fácil hacerle esta edición. Entonces lo primero que vamos a hacer será crear una capa de exposición que le vamos a llamar luces lata. Y acá vamos a asegurarnos de que solamente afecte a la capa de la lata. Para eso presionamos Option y hacemos clic en la línea de la capa. Vamos a subir la exposición. Ahí lo vamos a tener y la vamos a invertir. Y acá vamos a pintar con una opacidad de un 45% y un flujo podemos dejarlo en 20 también. Vamos a pintar en blanco solamente en las áreas de la lata donde le está impactando la luz. Y hacemos lo mismo con el hielo. Vamos poco a poco marcando las luces que tenemos acá de este lado del hielo. De esa forma lo tenemos. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una capa de sombras que vamos a colocar por debajo de esta capa de luces. Nuevamente creamos una nueva capa de exposición que le vamos a llamar sombras lata. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar un poquito la exposición, solamente un poco, y podemos cambiar el modo de fusión de normal a multiplicar. Solamente un poco. Es más, ¿sabes qué? Vamos a quitarle esta capa o esta fusión que le estamos agregando. Simplemente bajamos un poquito la opacidad, la exposición. Vamos a invertir y vamos a pintar en blanco para dejar ver el contenido de la capa. De esta manera, poco a poco vamos pintando. Y puedes hacerlo también un poquito sobre el área del hielo. Podemos bajar un poquito más la exposición si así lo ves necesario, solamente un poco. Ahí lo vamos a tener. Perfecto, ahí entonces tendríamos esta fusión del hielo, de la lata, mucho más interesante con respecto al fondo. Ahora vamos a volver a la capa de fondo sol y nos vamos a traer por acá, vamos a crear, mejor dicho, una nueva capa de luz, que la vamos a llamar luz sol. Y acá vamos a pintar en blanco. Vamos a hacer por acá varios clics, así como lo acabo de hacer, que ya te hice varios clics, y vamos a cambiar el modo de fusión de normal a superponer. Ahí lo vamos a tener. Podemos inclusive subir un poquito más esta saturación, solamente un poco más, tampoco demasiado. Ahí estaría. Y ahora vamos a traernos un flare de luz que he descargado también de Envato, que lo tengo por acá. Y como estos flares son bastante grandes, tienen un tamaño de 3000 por 2000, lo que voy a hacer será traerlos al programa. De esta manera vamos a traerlos acá al programa. Vamos a hacer doble clic a la capa de fondo y a esta capa le voy a llamar flare sol o luz de sol, como lo quieras llamar. Vamos a presionar Command C o Control C y nos los vamos a traer encima de la composición, de esta manera, justamente encima de la lata. Y vamos a cambiarle acá el modo de fusión de normal a trama. Y ya de esa forma vamos a tener el sol por acá presente en la composición. Vamos a subirlo por acá. Y vamos a crear una máscara de capa. Acá sí le podemos subir un poquito más la opacidad a un 72% y el flujo a un 58%. Y vamos a pintar en negro en los límites de este sol que no queremos que estén en la composición, que no queremos que se vea, que no vayan a molestar acá en la composición. Ahí lo tienes. De esta manera ya lo tendríamos. Ahora lo que voy a hacer será crear una nueva capa que le vamos a llamar destello lata. Esto es un detalle, vamos a colocar nuestro pincel al 100%, tanto de opacidad como de flujo. Y este pincel también lo vas a encontrar en la descripción de este video, también es de Envato. Vamos a colocarle por acá un destello de luz por acá, que le va a dar un toque bien interesante a esta composición. Perfecto. Ahí ya lo vamos teniendo. Ahora, es importante también que apliquemos una pequeña sombra sobre el hielo para dar esa sensación de que realmente la lata está colocada acá y que no está simplemente fusionada y ya, o sea, sino que realmente tiene un sentido la composición. Entonces, para esto, debajo de la capa de la lata, justamente encima de la capa de la montaña, vamos a crear una nueva capa que le vamos a llamar sombra lata suelo.
Y acá vamos a seleccionar un color oscuro del hielo, que puede ser este directamente. No tienes que ser tampoco demasiado fuerte, porque recuerde que esto es hielo. Tampoco es que la sombra se va a generar excesivamente oscura. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a presionar B en nuestro teclado. Vamos a utilizar un pincel que tenga 0% de dureza. Lo vamos a hacer más elíptico. Vamos a bajar su opacidad a un 50% y su flujo a un 30%. Y vamos a ir pintando. Recuerda que la luz le está impactando desde este lado, por lo que la sombra se va a generar hacia este lado. Entonces vamos a ir creando esta sombra poco a poco acá del área de la lata. Acá yo lo que voy a hacer, voy a crear una capa, una máscara de capa para ir eliminando acá áreas de esta sombra poco a poco. Te repito, no tiene por qué ser demasiado fuerte. Solamente para ir generando un pequeño volumen, es más que todo de este lado. Fíjate, aquí lo que hice fue estirar un poquito más el fondo, acá del suelo, para asegurarme de que se viera mucho mejor esta fusión del hielo con respecto a la lata, ¿no? Que se viera mucho más interesante. Entonces, de esa forma lo vamos a tener. Ya aquí tendríamos lista esta composición. Lo que voy a hacer ahora será convertir todo esto en un solo grupo, seleccionando la primera capa superior y la última que tenemos acá de fondo sol. Vamos a crear un nuevo grupo que le vamos a llamar original. Y acá vamos a entrar en este grupo y vamos a utilizar el atajo de teclado que te está apareciendo en pantalla para crear un duplicado combinado de toda nuestra composición, que vamos a convertir en objeto inteligente y lo vamos a renombrar como Camera Raw. Teniendo ya esto listo, vamos a sacarlo de este grupo original y lo vamos a llevar al filtro de Camera Raw, donde le vamos a aplicar algunos detalles extra. Vamos a comenzar por la exposición. Podemos subirle un poquito la exposición y el contraste lo vamos a marcar también un poco. Vamos a marcar un poco menos las iluminaciones. De hecho, voy a bajar inclusive la exposición, que no se vea tan fuerte. Vamos a marcar también acá el área de sombras solamente un poco, hacerla más en positivo acá. Y vamos a subir también los blancos. Fíjate que de esa manera hemos ganado más detalles en el área del hielo. Y el área de negros los podemos también mover ligeramente en positivo para que nos ayude a marcar mucho más la escena. Vamos a ir a color y esto depende del gusto de cada quien. Yo lo voy a hacer un poquito más cálido y con unos matices un poquito más hacia los violetas, solamente un poco, no demasiado. Allí va a estar perfecto. Vamos a ir a efectos, vamos a aplicar algo de textura y algo de claridad que nos ayuda también a ganarle mayor detalle al área de la lata. Luego voy a aplicar también algo de borrar neblina y, esto es importante, algo de viñeta para ayudar a enmarcar el producto, solamente un poco, no demasiado. Ahí va a estar perfecto. Muy bien, ahora vamos a aplicar algo de granulado que a mí es un gusto personal, le da un estilo como de póster de película y me gusta. Luego vamos a ir a gradación de color y en sombras vamos a aplicarle por acá un tono mucho más turquesa, que puede ser este. Vamos a colocarlo por aquí, va a estar perfecto. Y en las iluminaciones podemos utilizar un tono más hacia los naranjas, un tono más cálido. Ahí lo tendríamos. Ya como último paso vamos a ir a detalle, vamos a aplicar algo de enfoque y un poquito de reducción de ruido, tanto este normal como este que está en color, y ya lo tendrías. Harías clic en aceptar
y acá entonces tendríamos nuestro diseño publicitario. Como último paso vamos a guardarlo yendo a archivo, exportar, guardar para web heredado y lo vamos a guardar en un formato de PNG 24 para garantizar que nuestro fotomontaje se vea exactamente igual que como lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, así se vea en nuestra página web, nuestro Instagram, si lo vamos a colocar posteriormente en Instagram, pues que se vea igual. Y bueno, así de simple hemos creado este diseño publicitario combinando pocos recursos para que al final podamos tener esta pieza bastante llamativa. Espero que este video tutorial te haya gustado un montón. Recuerda que en la descripción de este video están todos los recursos que he ocupado para crear esta pieza y te invito a que practiques y me envíes tu práctica a través de mensaje directo de Instagram o sencillamente súbelo a tus historias y etiquétame para darte feedback. Espero que te haya gustado, apoya este video con un gran like, también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y también sígueme en redes sociales, estoy en Instagram, Facebook y TikTok como @GuillotDisena. Yo soy Gregory Guillot y diseño siempre para ustedes en Guillot Diseña.